Bueno, antes de comenzar, solo recordarles que tengo por aquí abierta la plataforma y a ver, recuerden que el trabajo del módulo 3 está para el 12. Sí, eso es lunes. Si necesitan algún tiempo adicional, requiero que me lo digan con antelación para poder hacer los cambios en la plataforma. Bueno, vamos a comenzar. También habíamos dicho que hoy vamos a ver el módulo 4, vamos a seguir el módulo 4 la semana que viene, que es relacionado al tema de evaluación del desempeño. Luego, y ese mismo día, hoy día vamos a iniciar el módulo 4, evaluación del desempeño. La semana que viene cerramos evaluación del desempeño. Y también vamos a ver la parte de lo que tiene que ver con negociación y manejo de conflictos laborales. Y el 24 dijimos que íbamos a hacer un resumen de los aspectos más fundamentales del diplomado. Y también recordarles que les indiqué que el trabajo del módulo 5 va a ser simplemente un pequeño informe que ustedes van a entregar haciendo referencia a los aspectos más significativos que ustedes encontraron en cada módulo. Acuérdense que el módulo 1 fue la administración y gestión del talento humano. En el módulo 2 fue reclutamiento, selección, contratación, entrevistas conductuales por competencia y la parte de riesgos en la contratación de personal. En el módulo 3 vimos el proceso de desarrollo y plan estratégico de capacitación. Hoy estamos comenzando el módulo 4, que es todo lo referido a la evaluación del desempeño. Y en el módulo 5 es el tema de todo lo referido a la negociación, manejo de conflictos y enfermedades psicopatológicas. Bueno, entonces vamos a iniciar. Quiero validar si ven la presentación. Dice, perdón, no, esta no es, déjeme, que tengo dos presentaciones. Solo sé del tema, Lico. Ok, sí, ya lo vi, ok, sí, gracias. Y si avanzo, se ve el avance, ¿verdad? Si yo avanzo. Sí, ya cambió. Ok, entonces vamos a hacer la parte introductoria. Cuando nosotros hablamos de evaluación del desempeño, estamos hablando de un proceso. Un proceso. Ahora bien, vamos a explorar ese proceso, pero primero quisiera abrir los micrófonos y que me digan con sus propias palabras qué comprenden ustedes cuando escuchan la frase evaluar el desempeño. ¿Qué será eso? ¿A qué se referirá? ¿Qué comprenden ustedes de eso? Evaluar el desempeño. Buenas noches, Roberto y colegas. ¿Cómo están? Les saluda Nixon Chica. Creo que en materia... Mucho gusto. En materia de evaluación de desempeño podemos comprender quizás desde la perspectiva de poder hacer una medición. De hecho, esto es prácticamente lo que busca, ya sea de comportamientos o el cumplimiento de métricas que un colaborador pueda tener dentro de la organización en base a los objetivos que ésta pues ha planteado oportunamente, y dentro de los cuales pues permite como ese espacio de interacción entre el jefe o el supervisor inmediato para poder canalizar si estos objetivos se están cumpliendo o no. Y a partir de ahí pues tomar como planes de acción y seguimientos para poder seguir hacia adelante en pro de estos objetivos.
Muy bien, excelente. Por ahí va la cosa, es eso. Bien argumentado. Fíjense, la evaluación del desempeño, primero es un proceso y hay que verlo como tal. Es decir, no es algo aislado, no es circunstancial, no es opcional, es un proceso transversal que lidera recursos humanos, pero no necesariamente lo ejecuta recursos humanos. Recursos humanos en este caso se va a convertir en el asesor para el resto de las áreas de cómo llevar a cabo este proceso. Por lo tanto, es el encargado, primero que nada, de proponer el proceso, elevarlo a la directiva y con ello tener una propuesta de, por ejemplo, políticas. ¿Cuáles son las políticas que va a acompañar este proceso? Pero igualmente debe ir acompañado de unos procedimientos, es decir, cómo vamos a manejar estas políticas, o sea, cómo nos vamos a mover con este proceso. Aparte de eso, puede tener, es más, puede, no, debe tener, digamos, la metodología o el método que pretende utilizar para llevar a cabo este proceso. Y por supuesto debe tener también una especie de plantilla, vamos a decirlo así, donde se van a registrar los hallazgos. Entonces, la primera situación que hay que tomar en cuenta es que mucha gente cree que la evaluación de desempeño es la plantilla y es simplemente un repositorio de datos. Realmente es un proceso. Entonces, este proceso debe iniciar más o menos en este orden. Lo primero que hay que revisar es si la empresa o la organización tiene una cultura que se asocia a la evaluación del desempeño. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta lo que el colega Chicas decía ahorita, simplemente sumándole un poquito sería, este proceso lo que busca es determinar el nivel de cumplimiento de las tareas o actividades asignadas a un colaborador en un periodo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Determinar si cumplió o no cumplió, o hasta dónde cumplió, y cualquier otra información que fuese útil y necesaria. Entonces, como es un proceso y ya sé lo que busca, entonces yo necesito saber cómo voy a medir, cómo voy yo a dar resultados, cuáles van a ser pues los métodos que voy a utilizar, etc. Entonces, una vez que yo tengo definido mi proceso, yo tengo que ver el alcance de la evaluación del desempeño. ¿Qué significa el alcance? Yo tengo que determinar hasta dónde va a llegar este proceso. Por ejemplo, si voy a evaluar sin contemplar o tomar en cuenta retribuciones. Porque la evaluación del desempeño, queramos o no, genera expectativas. Cuando decimos vamos a evaluar el desempeño, todos queremos salir bien y todos muchas veces creemos que salimos muy bien, pero al crearse la expectativa y de alguna manera no se ve cumplida cuando se hace la evaluación, puede haber conflictos. Entonces, por eso es que hablamos de políticas. Las políticas son instrumentos oficiales que nos facilitan una gestión. Por ejemplo, yo puedo tener la política de incremento salarial. Yo puedo tener una política de desarrollo y capacitación.
yo puedo tener una política de desvinculación. El punto es que esa política que va acompañada de un procedimiento esté aprobada por la directiva. Ahora bien, decíamos que íbamos por parte, ¿verdad? Ya tenemos la primera parte, ya sabemos que es una evaluación del desempeño. Sabemos también que es un proceso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? O mejor dicho, ¿creen ustedes que a la organización le interese? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Que a la organización le interese medir el desempeño de los colaboradores. ¿Creen ustedes que eso le puede interesar a la organización y le puede servir para algo? ¿Por qué a la organización le puede Hola, servir? Adelante. hola, buenas noches. Yo Buenas noches. escucho un poco cortado, pero es mi internet aquí, porque ya casi empieza a llover, pero si alcancé a comprender bien el tema de las evaluaciones de desempeño, em, yo creo que es un aporte muy positivo y por eso es de interés o debería ser interés para cualquier organización, porque uno nos ayuda a medir, ¿verdad? Productividad, a medir qué tanto nos estamos acercando a los objetivos y si no lo estamos haciendo, como mencionaba Nixon anteriormente, poder tomar planes de acción correctivos, ¿verdad? Y finalmente, y tal vez de las cosas más primordiales en mi evaluación personal, es que si de estas evaluaciones se derivan políticas como políticas salariales, ¿verdad? O políticas, o pueden ser herramientas que nos ayuden em, en un sistema de planes de carrera o de ascensos, por ejemplo, se vuelven también una herramienta que nos permite de alguna manera lograr motivación, ¿verdad? Desarrollo profesional, bien fundamentado. Creo que por ahí pues son algunos de los aspectos por los cuales desde mi parecer son importantes y deberían ser considerados de importancia dentro de las organizaciones. Válido, válido. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, eh, por ahí vamos. Entonces, tal vez vamos a complementar. Lo que quiero que se lleven la idea es que no le interesa solo al trabajador, ni le interesa solo a recursos humanos, ni le interesa al jefe, le interesa al dueño, al presidente, al director. Pero vamos por partes. Porque antes de empezar a ver plantillas y eso, este enfoque hay que tenerlo bien claro porque esto es un enfoque estratégico. Primero, ya sabemos que es la evaluación del desempeño, sabemos que es un proceso, sabemos que de alguna manera tiene como una estructura básica. El proceso que acompaña las políticas, los procedimientos, el método y la plantilla. Antes de responder la pregunta de por qué pudiese ser importante para la empresa, vamos a seguir viendo el proceso como una secuencia de actividad. Ya Recursos Humanos fue a la directiva, le dijo, mire, para este año 2023 vamos a hacer evaluación del desempeño. Recursos Humanos lo primero que hace es presentarle el proceso como proceso, le indica cómo está estructurado, perdón, le indica cómo está estructurado, presenta de alguna manera las políticas, los procedimientos, la plantilla, aunque esos son temas que no le interesan mucho a la directiva, le interesa el enfoque estratégico, pero como las políticas ya sabemos qué son y no son solamente
hay de diferentes enfoques. Entonces, recursos humanos, dentro de su astucia, primero se fue con finanzas y le dijo, mira, finanzas, esta es las políticas que yo voy a presentar. Como verás, hay políticas variadas. Yo quiero que analicemos las políticas financieras. Por ejemplo, yo estoy aquí generando una política, perdón, generando una política de retribución. Evidentemente todo esto es por desempeño, ¿verdad? Todo esto es por desempeño. Estoy proponiendo ajustes salariales, estoy proponiendo también por rendimiento algunas retribuciones económicas como tickets de alimento, aumentar la beca, etcétera, todo lo que sea económico. Quiero que tú me digas cuál es la viabilidad y qué es lo que va a hacer Finanza. Finanza le va a decir, mira, todo es viable, pero recuérdate que todo parte del presupuesto de ventas. La palabra lo dice, de presuponer que el año que viene vamos a vender tanto. Siempre presuponemos que vamos a vender más que el año anterior. Si eso se cumple, entonces nosotros podemos asumir un pasivo laboral, porque es un aumento, no es un bono, es un aumento. Entonces, el pasivo laboral, que es el salario, que es un compromiso todos los meses, durante todo el tiempo que trabaja el colaborador, hay que cumplir. Entonces, digámoslo así, ya estoy alineado con finanzas y me dice, mira, tú estás proponiendo aquí un aumento del 20%. Y aunque se pudiese dar, va a afectar la finanza. Entonces, yo te propongo que más bien propongas una escala del 15 hacia abajo y tal vez allá arriba del 15 te lo bajan a 10, pero si tú llevas 10 te lo van a bajar a 5. Ahora, a mí me van a preguntar, ¿la propuesta de recursos humanos es viable, la propuesta financiera? Y yo voy a decir sí. Entonces, por eso es la astucia de recursos humanos, alinearse con finanzas. Entonces, llevo las políticas, llevo todo y supongamos que me lo aprueben. Ese es el primer paso. Ahora viene el paso número 2. Como ya tengo luz verde para ejecutar en el año 2023 la evaluación del desempeño, llego yo como recurso humano, como líder y asesor y defino el periodo de evaluación. ¿Qué es el periodo de evaluación? El tiempo, las fechas en las que cada supervisor, gerente o evaluador va a disponer para monitorear, medir y diagnosticar de forma parcial el desempeño del colaborador. Entonces, Recursos Humanos llega y nos dice, hey, la evaluación va a ser anual. Seguimos con la cultura de evaluación anual. Entonces, la evaluación va a ser así. Del 1 de febrero del 2023 al 30 de noviembre del 2023, es decir, 10 meses consecutivos, va a ser el periodo para que los evaluadores, supervisores, gerentes, generen el respectivo acompañamiento para ver cómo se desenvuelve el colaborador. Pero del 1 de diciembre al 15 de diciembre es la socialización. ¿Qué significa uno y qué significa el otro? Del 1 de noviembre, de febrero al 30 de noviembre, cada gerente ya debe haber dado a cada trabajador su plan de trabajo. Debe haber definido sus objetivos. Debe haber indicado qué te voy a evaluar, cómo te lo voy a evaluar, quién más te lo puede evaluar, por qué, para qué, etc. O sea, el colaborador debe estar claro qué le van a evaluar para que no haya sorpresa. En segundo lugar, el gerente debe definir y cumplir con un monitoreo. ¿Qué significa un monitoreo? Que eso se define a criterio del gerente, pero lo que no nos podemos dar el lujo de permitir como recursos humanos es que el evaluador lleve a cabo la evaluación con criterios subjetivos o apreciaciones imprecisas o parciales. Entonces, monitorear es
que si yo te digo a alguno de ustedes, oye, tienes un proyecto de febrero a abril, el trabajo me lo entregas en abril, yo tengo que monitorear en febrero, en marzo y en abril. Yo decido si lo hago diario, semanal, quincenal, mensual. Pero yo tengo que monitorear cómo va avanzando el colaborador. ¿Por qué? Primera razón, porque soy un líder. Segunda razón, yo quiero que alcance la meta. Yo no quiero sorpresitas, yo quiero que alcance la meta. Entonces, yo no le voy a hacer el trabajo, yo lo voy a monitorear para identificar a tiempo desviaciones y si la hay, corregirlas a tiempo. Porque el grave error en la actualidad de muchos gerentes es que te llaman el 30 de noviembre o el 1 de diciembre para decirte que no alcanzaste las metas. Y tuvieron 10 meses para intervenir, para orientar, para dar seguimiento. Entonces, eso lo hace un líder. Un jefe te evalúa el 10 de diciembre. Un líder, por lo menos una vez a la semana, así sea media hora, cada 15 días, se reúne contigo para ver cómo va el avance. Una vez que el gerente le ha dado las instrucciones, ha llegado a un acuerdo con el colaborador que se le va a evaluar, entonces ahora viene recursos humanos y pasa a la fase 3, que es la capacitación. Va a capacitar a todos los gerentes o los que tengan rol evaluador en cómo van a manejar este proceso. Entonces lo primero que le hace explicar son las políticas. Y la primera política que hay o debe existir es que el responsable de evaluar el desempeño debe ajustarse a una supervisión o monitoreo, que realmente es lo que se hace, un monitoreo constante para determinar el avance de cada colaborador y hacer las intervenciones oportunas a que diera lugar. La apreciación y la medición debe ser objetiva e imparcial y sobre todo oportuna. Entonces yo comienzo a explicar las políticas. Con las políticas voy explicando los procedimientos de cómo hacerlo. Le voy a explicar, me voy a parar aquí, le voy a explicar una política y cómo usar el procedimiento. Supongamos que tenemos esta política, ajuste salarial de acuerdo a la evaluación del desempeño. Entonces, la política debería decir así. Todo trabajador cuyo resultado de la evaluación del desempeño esté en la categoría, ejemplo, muy bien o excelente, es candidato a realizar un análisis sobre la viabilidad del ajuste salarial en términos porcentuales. Número 2, revisar que las últimas 3 evaluaciones de desempeño estén en la categoría muy bien o excelente. Número 3, que al menos tenga 2 años sin recibir ajuste salarial. 3, que si llegase a tener alguna amonestación no sea significativa. Y 4, será el Departamento de Finanzas que determinará en conjunto con Recursos Humanos el porcentaje de ajuste y la fecha de efectividad. Esos 5 pasos son los procedimientos. Ya tengo la política y ya tengo los procedimientos. Sigamos. Recursos Humanos va a capacitar. Entonces, ¿en qué va a capacitar? Va a dar a entender las políticas, cómo se manejan los procedimientos, cuál es el método que estamos usando y sus principales características, y sobre todo vamos a hacer un simulacro del llenado de la plantilla. Vamos a llenar la plantilla. Pero, ¿qué es lo que le interesa a Recursos Humanos? No tanto cómo la llenen, sino bajo qué criterio están colocando allí resultados. Por eso es fundamental dejar claro que hay que hacer un seguimiento. Si no, esto es un desastre. Pensando que todos lo hacen, entonces llega Recursos Humanos y le dice, lo que vas a hacer de febrero a noviembre es ese monitoreo, esa bitácora, y al final, perdón, al final de noviembre, tú vas a tener una bitácora tan ampliada, tan robusta, tan alimentada, que ahora lo que te queda es dar el veredicto del desempeño. Porque de febrero a noviembre tú lo que hacías era medir y evaluar los resultados. Ahora, después de toda esa información, tú vas a poder
determinar el desempeño, si está malo, si está regular, si está normal, si está muy bien, si está excelente, hablando de una escala, ¿verdad? Una vez que Recursos Humanos ha terminado de capacitar a los evaluadores o a los gerentes o a los supervisores, llama a los evaluados, es decir, a los colaboradores. No le va a dar una capacitación, le va a aclarar las políticas, le va a aclarar el porqué de la evaluación del desempeño, el por qué hay que llegar a acuerdos con el supervisor de qué me va a medir, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, etcétera, quién. Terminado de orientar a los colaboradores, entonces viene, como se dice, la partida. Pues. Entonces se da luz verde, llega el presidente, el director y envía un comunicado general donde da luz verde de que a partir del día tal, que es el 1 de noviembre, de febrero, y hasta el día 30 de noviembre, va a ser el periodo de evaluar el desempeño. Asimismo, del 1 de diciembre al 15 de diciembre es la socialización. ¿Qué significa la socialización? Que el gerente de línea se siente de manera individual, privada, entre unos 30 a 45 minutos con cada colaborador y le lea su desempeño. Desempeño que por casualidad, o mejor dicho, por causalidad, ya debe estar en sintonía el colaborador, producto de ese monitoreo que ha hecho a lo largo de los 10 meses, producto de ese intercambio de relaciones que ha habido durante los 10 meses entre el supervisor y el colaborador. Dicho o ejecutado ese comunicado, viene el trabajo. Entonces pasaron los 10 meses y llegó noviembre. Recursos Humanos recuerda que viene la socialización. Cada gerente plantea su calendario, horario y fecha. Repito, 30, máximo 45 minutos necesarios. Es suficiente. ¿Cuál es la clave del éxito de esa conversación? Porque el colaborador viene lleno de expectativas. Que el gerente tenga a la mano su bitácora de todos los registros, porque si de alguna manera el colaborador le dice, yo no estoy de acuerdo con esto, porque aquí usted dice que no lo cumplí, yo sí lo cumplí, y si el colaborador, si el gerente tiene la bitácora, le va a decir, el día tal, a la hora tal, te envié un correo, me lo respondiste, me dijiste que lo ibas a hacer, pasaron 2 días, aquí está el otro correo, te volví a escribir, y me dijiste que estaba retrasado y al final lo entregaste 15 días. No lo entregaste a tiempo. Aquí está la prueba. Ahora imagínense que el gerente no tenga una bitácora. Y tampoco estoy diciendo una bitácora al 100% del detalle, una bitácora general de los aspectos más significativos o críticos. Entonces, esa conversación debe ser una socialización, no debe ser una discusión, un trato. Terminada la sesión, el colaborador debe firmar el dictamen que colocó el gerente. Terminada todas las socializaciones de todos los gerentes con todos los empleados de toda la empresa, esos resultados quedan almacenados en el macroproceso 6, base de datos, auditoría de recursos humanos, que tiene base de datos y tiene sistema de información administrativa. Ahora vamos a responder la pregunta que dejamos en el aire. ¿Por qué creen ustedes que a la organización le puede interesar la evaluación del desempeño? Recursos Humanos va a preparar un informe ejecutivo. No va a caer en detalles minúsculos. Va a caer en información mayúscula. Y le va a decir a la directiva, informe ejecutivo, resultados del proceso de evaluación del desempeño, año 2023, por ejemplo. Número de trabajadores que intervinieron en el proceso, vamos a suponer que son 1.200, 1.150, porque los otros 50 pueden ser señoras embarazadas en postnatal, personas de reposo, empleados que están muy, muy recientes que ni siquiera llegan al periodo de prueba, entonces no los incluyen. Hay un dato que le va a interesar a la empresa, por eso este informe no es muy largo. Recursos Humanos le va a decir, el año pasado, el inventario de competencia de esta organización arrojaba que teníamos el año pasado un 75% de competencias
y un 25% de brechas. Y el resultado de este año es que tenemos 70% de competencias y 30% de brechas. Es decir, disminuyeron nuestras competencias y aumentaron nuestras brechas. ¿Producto de qué? Mucha gente que se fue capacitada, mucha gente que no aguantó la presión, mucha gente que no le gustaba ni el clima ni la cultura organizacional, mucha gente que se fue porque no le pagaban lo justo o lo adecuado, no era competitivo. Puede haber muchas razones. Pero hay algo más importante que le interesa a la empresa y es, con este informe de la evaluación del desempeño, Licenciado, no sé si me puede escuchar. ¿sí? Fíjese que creamos que su pantalla está congelada porque solamente podemos ver la portada donde indica programa de estudio, pero Y ahí he estado desde que empecé. dice página 1. Sí, está el título. Ahora sí avanza, ¿verdad? Ah, ok, ok. Pero es que no he avanzado. Acuérdense que... Ah, ok, gracias. No, gracias por el recordatorio. Acuérdense que yo con una lámina hablo de 20 láminas. Así que no se preocupen, la vamos a pasar después. Pero por eso les decía, quiero que comprendan el proceso estratégico, para que cuando yo llegue a los métodos, ya esto sea un paseo. Porque me interesa que no se especialicen en la plantilla ni el método, sino en el proceso. Y ahorita estamos en el proceso, pero de todas maneras, gracias por el recordatorio. Entonces, decíamos, ¿saben qué le va a decir Recursos Humanos a la directiva? Este informe le dice hoy, 10 de septiembre, a la directiva del 2022, cuán competitiva es esta empresa. ¿Por qué a la empresa le interesa saber cuán competitiva es? Porque se lo da el proceso de evaluación del desempeño. Le va a decir más o menos así, mire, ahora voy a pintar nuevamente el mapa, que es el organigrama. Lo que usted vea en azul y verde es que ahí hay muchas competencias bien desarrolladas. Y usted va a ver los departamentos, porque es por departamento. Donde usted vea en el organigrama colores amarillos o anaranjados, usted va a comprender que hay algunas competencias, pero también hay algunas brechas. Es decir, que no están tan mal, pero no están muy bien. Y donde usted vea el color rojo, es que ahí estamos bien mal, porque son puras brechas. Entonces, este es el mapa ahora del color de la empresa. Se nos ha ido personal calificado, por ejemplo, del proceso de producción, del área técnica, del área de tecnología, del área financiera, lo que fuere. No solamente hay que sustituirlos, sino que esa experiencia se fue. Por eso es que yo les decía al principio que la evaluación del desempeño es delicada porque crea expectativa, porque la gente cree que con la evaluación le vamos a dar plata. Y yo no estoy diciendo que no se lo merezca, claro que sí, pero la evaluación del desempeño lo primero que busca es identificar hasta dónde cumpliste para poder determinar cuán competitivos somos, cuán productivos podemos ser, cuán innovadores podemos ser para los clientes, qué productos y servicios podemos innovar para diferenciarnos de la competencia. Y eso se logra sabiendo cuánto has cumplido y cuál es el nivel de competencia y brecha. Porque la evaluación del desempeño también me sirve, si se acuerdan del módulo 3, Plan Estratégico de Capacitación, se acuerdan de la fase 1, DNC, Diagnóstico de Necesidad de Capacitación, que decíamos que el DNC por sí solo no hace nada, que se tiene que nutrir de otros procesos. Y el primero que mencionábamos y explicábamos era el de la evaluación del desempeño. Entonces, la evaluación del desempeño, dentro de muchos niveles de importancia, nos permite determinar también cuán competitiva es en un momento determinado la empresa. Entonces, esto le va a servir al director o al presidente o al dueño para decir, tengo un capital que puedo diversificarme, pero no tengo gente capacitada que me ayude. Tengo un capital que puedo invertir para hacer crecer la planta, pero no tengo personas especializadas en tal área. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo Recursos Humanos en el proceso que lideró, que es evaluación del desempeño. Ahora díganme si no es crucial, ni siquiera importante, crucial que el monitoreo y la bitácora sea ética e imparcial.
Porque si yo no lo soy así, voy a aplicar un efecto que se llama el efecto halo. H-A-L-O, halo, no halo, halo. Y eso era un problema que tenían en la Primera y Segunda Guerra Mundial los oficiales, porque cuando se iban a hacer la evaluación de desempeño de los oficiales, como no los tenían cerca, entonces se aprendían los nombres y promediaban. Entonces a muchos perjudicaron porque estaban muy bien y los pusieron normal, y a muchos beneficiaron que estaban mal y los pusieron bien. Entonces, esa es una razón fundamental por la que le debe importar a la organización llevar a cabo periódicamente, de manera transversal y sistemática, el proceso de evaluación del desempeño. Ahora, terminado ese informe y entregar cuentas y todo lo demás, ahora también viene una reunión con los gerentes, ya recursos humanos con los gerentes, porque recursos humanos le va a enviar un informe a cada uno bien preciso para que sepa en qué estado o en qué situación a nivel de competitividad, a nivel de rendimiento, a nivel de productividad está cada colaborador, porque esto es por cada colaborador. Porque yo con el resultado de cada colaborador puedo hacer todas las representaciones que yo quiera. Entonces, de ahí la importancia, que eso es lo que vamos a ver la semana que viene, la importancia de que no importa el formulario o el método que yo utilice, la clave está en las preguntas que yo debo formular para validar si lo que estoy preguntando me es significativo para determinar el rendimiento de la persona. Por ejemplo, voy a ir cerrando con este ejemplo. Supongamos que ya estamos en el proceso de medir y yo quiero medir el horario de trabajo, que normalmente se mide. Entonces, resulta que yo estoy midiendo el horario y también mido el rendimiento o la capacidad de productividad. Y me encuentro con un cajero de un banco. Voy a medir el horario y la capacidad productiva de un cajero de un banco. Entonces me doy cuenta que este cajero es una maravilla. Conoce todos los procesos bancarios, sabe operar la taquilla, cuadra la caja. O sea, él no tiene problema. Es A1. Entonces, ¿cómo saldría él ante esa pregunta de cumplimiento de actividades, tareas? Muy bien, excelente, ¿verdad? Pero cuando voy a medir el horario, cumplimiento de horario, nunca llega a tiempo. Siempre está retardado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el cliente, que es el público, nosotros que visitamos los bancos, vamos a decir, podrá saber mucho, pero no me sirve estar aquí esperando porque él tiene la taquilla cerrada porque no ha llegado. Entonces, en algunos casos es importante el horario y en algunos casos es irrelevante. Por ejemplo, vamos a poner un vulcanólogo o un sismólogo, de estos que trabajan en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, que no trabaja con el público. Entonces, él llegó hoy tarde, llegó media hora tarde, o tiene ciertos periodos que llega tarde, pero cuando va a configurar, voy a hacer lo contrario. El sismólogo todos los días llega temprano, todos los días llega temprano, no tiene ese problema, pero no tiene todas las capacidades para configurar los aparatos electrónicos que hacen las mediciones de todo este movimiento telúrico que es muy sensible a esos aparatos, no lo domina al 100%. Entonces la pregunta es, ¿de qué me sirve que llegue temprano si la parte que me interesa, que es el conocimiento y la habilidad en el instrumento, no lo manejo? Entonces, por eso es que la clave es la pregunta. Por eso vamos a estudiar la semana que viene que yo puedo combinar métodos. Yo puedo combinar métodos porque me sirve, por lo menos el método de escala gráfica me sirve para una cosa, pero el de incidentes críticos me sirve para un grupo especial. Entonces yo lo combino sin ningún problema. ¿Okay? Entonces, les quiero pedir un favorcito nada más para la semana que viene.
Solo permítanme validar aquí si ya lo tienen, porque no quiero estar hablando sin saber. A ver, ok. Vamos a ver, estamos en el grupo 2. Sí. Ok, ahora vamos a ver. Ok, mire, bueno, no voy a decirle mentira ahorita, mañana en la mañana. Mañana en la mañana. Ah, no, perdón, sí lo tiene. Ah, lo que pasa es que, mire, le voy a pedir disculpas. Yo les alojé el material, pero no se los visualicé. Ahorita es que me estoy dando cuenta. Les quiero pedir disculpas y ya se los voy a hacer visible. Aquí, listo, a ver, hacer visible. Ya pueden ver el módulo 4 y ahí tienen ya esta presentación que estamos trabajando. Está la presentación. Yo les había dejado una clase grabada de otro grupo. Se las voy a dejar porque eso no es pérdida. Se las voy a dejar y le voy a subir esta que estamos ahorita grabando. Y hay un video que llama Video General de Evaluación del Desempeño. Entonces, lo que les quiero pedir es que esta presentación, que pues arrancamos solamente en la lámina inicial, pero hemos hablado bastante, por lo menos, lo que me gustaría que leyeran es los métodos, que es la página, pues diría yo que la 4, para ver. Sí, la 4, la 5 y la 6, 4, 5 y 6. Ahí, esas tres, para que cuando yo comience a hablar entonces sobre los métodos y todo lo demás, podamos estar en sintonía, ¿ok? Bien, entonces yo creo que ya hemos profundizado en la evaluación del desempeño como proceso, como estrategia. Ahora vamos a ver la semana que viene la parte operativa, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta este camino estratégico sobre todo el rol de cada uno, del gerente, evaluador, de recursos humanos y de los evaluados. ¿Okay? Y sobre todo la importancia que tiene para la organización obtener resultados concretos de ese esfuerzo de evaluar el desempeño. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta, duda, comentarios. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. Juan Felipe Campos saluda. Hola. He escuchado evaluaciones de 360 grados, 180, y evaluaciones, pues, de las que comúnmente se manejan en las empresas. En ese sentido, licenciado, pues, usted me mencionaba, pues, de que sobre el método, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué tan importante es el poder escoger o estructurar el tipo de encuesta? Porque sí, no carezco de conocimiento sobre ese tipo de evaluaciones, como le comento, pues 360 grados, etcétera, ¿verdad? Pero no sé si hay esas evaluaciones tienen que adaptarse de acuerdo a la característica de la empresa, o es por la forma en que nos vamos modernizando. No sé si me voy a entender a la pregunta, licenciado. Sí, sí, Gracias. sí, claro que sí. Mire, ok, mire, normalmente, para Juan Felipe y para todos, normalmente se utiliza las escalas gráficas porque es un método sumamente sencillo y te da la facilidad de explorar las variables de rendimiento, productividad, conductuales, personales, relaciones que tú quieras. El único detalle es que para tú entonces no ser cualitativo ni ser subjetivo, entonces tienes que saber cómo vas a darle un análisis a los resultados. Entonces, la forma más viable de darle sentido objetivo y profesional
a los resultados obtenidos en la medición es dándole un peso a cada variable. Eso lo vamos a estudiar. Ahora, la escala gráfica se adapta a la mayoría de las empresas, pero ¿qué pasa? Porque todas las organizaciones tienen áreas administrativas. Pero ¿qué pasa cuando tengo un departamento o un grupo de personas que son tipo especialistas, no son estos que cumplen el horario constantemente porque están en la calle, etcétera? Entonces, la escala gráfica me va a quedar subjetiva. Entonces, yo puedo recurrir, por ejemplo, a otros dos métodos que no se utilizan mucho, pero me salvan ahí la vida. Uno se llama frases descriptivas y otro se llama incidentes críticos. Por eso decía, yo puedo hacer mixto, yo puedo hacer una combinación de métodos. Entonces, por ejemplo, cuando yo vaya a evaluar a la secretaria del Departamento X del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, a mí me sirve la escala gráfica. Facilito. Cuando yo vaya a evaluar al sismólogo y al vulcanólogo, cuando hacen actividades administrativas, la escala gráfica me sirve. Pero cuando yo vaya a evaluar al vulcanólogo o al sismólogo que están en la falda del volcán, que está, o el especialista en ciencia de la Tierra o el especialista en tsunami, van a estar en campo trabajando. Entonces, ¿cómo hago yo para que la escala gráfica me sirva? Ya no me sirve. Entonces me sirve, por ejemplo, los incidentes críticos. ¿Por qué? Porque nada más estando en la falda del volcán, haciendo mediciones, configurando un aparato, un instrumento, ya se convierte en algo crítico, porque es crítico el aparato por su función, por su costo, el riesgo de tener al trabajador allí, etcétera, etcétera. Entonces, sí tiene mucho sentido. Tal vez en lugar de decir el tipo de empresa, el tipo de actividades de una persona dentro de la empresa. Entonces, por eso nosotros vamos a estudiar varios métodos para que ustedes vean en qué aspectos pueden ser similares y en qué aspectos se diferencian, ¿verdad? La evaluación 360 grados está considerada como la más moderna y no porque nació ayer, tiene sus años. Se le dice moderna porque por primera vez rompió el molde de que evaluaba era supervisora evaluada. Entonces esta evaluación no, como la palabra lo dice, es circular, 360 grados. O sea, opina en la evaluación el jefe, los colaboradores del evaluado, los pares del evaluado, los clientes internos del evaluado, recursos humanos como comité y como cliente interno. Entonces, la riqueza está en que son diversas voces que opinan, pero el juego de recursos humanos como comité de equilibrio o ética del proceso es estar atento a que no haya subjetividades y no haya, por ejemplo, apreciaciones que se tornen personales. Por ejemplo, una persona tiene una situación con el otro, entonces va a aprovechar de evaluarlo mal. Hay recursos humanos y vamos a ver la técnica, cómo se utiliza. Pero sí, métodos sobran y plantilla le pueden poner los colores y sabores que ustedes quieran. Entonces, yo les voy a explicar los métodos, porque ahorita hablamos un poquito de la política y el procedimiento. Entonces, yo les voy a mostrar los métodos y les voy a mostrar las plantillas de los métodos para que ustedes vean las diferencias. Entonces, ahí uno dice, ah, esto se adapta más acá, acá. Ahora, lo que sí no queremos tener es una plantilla por cada persona. Eso es inmanejable. Yo lo que hago en todo caso, tengo mi plantilla estándar y digo, ah, esta plantilla es para todos los trabajadores de la empresa, pero este anexo es para el departamento técnico y para el departamento de investigación y desarrollo. Los demás usan la misma. Por eso la riqueza de las preguntas, eso es fundamental. Si las preguntas están débiles, el resultado va a ser débil. Y eso no lo queremos, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a estudiar, si Dios quiere, la semana que viene, porque ese va a ser su último proyecto, acuérdense. Yo les voy a dar un caso y ustedes van a hacer una evaluación del desempeño y yo les doy libertad de que escojan el método que quieran, solo que hagan básicamente uno lo que evalúa son las preguntas con las variables que lleva el método. ¿Okay? Pero, de acuerdo a tu pregunta, como te digo, Juan Felipe, sí, la particularidad de los cargos de las empresas juega un papel en algún momento que hay que considerar.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, colegas, si no hay más preguntas, pues creo que lo podemos dejar por hoy hasta acá. Cualquier otro material que nos sirva para la semana que viene, porque que tengo acá proyectando, nos falta. Por lo menos les decía, aquí están los métodos, aquí está la explicación de los métodos, y por ahí tengo las plantillas que vamos a ver. Entonces, las plantillas nos da como más visual de las cosas que queremos, digamos, mostrar. Pues eso lo vamos a ver la semana que viene. Lo que sí le voy a subir mañana son plantillas para que ya las tengan y cuando vengamos, si Dios quiere, el otro sábado las podamos evaluar. ¿Estamos de acuerdo, Perdón, colegas? Roberto, solo, Sí. hola, Dígame. perdón, buenas noches. Yo solo tenía una consulta, pero no sé por qué no podía ahí levantar la manita. Quería consultar, tal vez lo vamos a ver en la próxima clase, pero solo para estar segura si está considerado y si no dejar ahí como la consultita, ¿verdad? ¿Hay algún método o sistema a través del cual nosotros pudiéramos eh, como validar la, la riqueza o la fuerza de la pregunta que estoy planteando? Digo, como para a la hora de que elijamos, perdón, un sistema, cualquiera de los que veamos, digamos, y queremos lanzar una evaluación del desempeño, asegurarnos que las preguntas que estamos haciendo nos van a dar la información que necesitamos para verdaderamente fundamentar esta parte. No sé si me doy a entender, quisiera saber si es algo que vamos a evaluar la otra semana, pues no hay problema, solo dejo ahí la consultita. Sí hay elementos que hay que considerar y vamos a decirlo así, la fuente principal que nos va a ayudar a darle profundidad a las preguntas es el descriptor del puesto y el manual de funciones. Lastimosamente, muchas empresas, si acaso tienen el descriptor del puesto, muy poco probable el manual de funciones, porque es distinto. Porque tú en el manual de funciones ves paso a paso lo que debe hacer para alcanzar algo. Mientras que en el descriptor del puesto te describe lo que el puesto te exige que tú debes tener para cumplir. Entonces, yo lo puedo referenciar la semana que viene, claro, pero digamos que es bien extenso porque tú tendrías que pasearte por el manual de funciones y ver entonces qué es lo que hace la persona y qué espera que alcance. Entonces tú dices, mira, por ejemplo, está un operario de una maquinaria. Sus funciones son llegar a tal hora, preparar esto, hacer esto y tiene que producir diariamente, vamos a suponer, un producto que son bolsas. Vamos a suponer que estamos en una empresa que procesa bolsas, manufactura bolsas, estas bolsas tipo supermercado. Entonces, tiene que producir 100.000 bolsas por hora. La rata de aceptación es 98%. De ahí para abajo es pérdida. Entonces, tú dices, en el manual de funciones me dice que se evalúa la productividad. Entonces, me están hablando de la calidad, el acabado de la bolsa, el número de bolsas, mínimo el 98%. Entonces, yo voy a preguntar, ¿el operador o el trabajador cumple con la cuota de productividad asignada? Ya estoy hablando del 98%, ¿verdad? Segunda pregunta. ¿La cuota de productividad asignada por el colaborador cumple los criterios de calidad? Porque él le exige que mínimo el 98 y con calidad, no con defecto. Entonces, ahí ya tengo dos preguntas, nada más sabiendo que él en la mañana tiene que producir 100 bolsas, 100.000 bolsas, por ejemplo, en una hora. Y de ahí se puede desprender otra pregunta. ¿El trabajador conoce y opera adecuadamente la maquinaria que utiliza o la herramienta que utiliza? Porque si la máquina se para, si se tranca la bobina de papel, eso, si él sabe
restaurarla, no pasa nada. Pero si no sabe y se pierde la materia prima, entonces no cumplió porque no tiene las competencias. Entonces, lo que nos ayuda ahí es el manual de funciones. Perdón. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver ejemplos de preguntas. Eso sí entonces esas preguntas las podemos asociar al manual de funciones. Pero yo les voy a mostrar las preguntas, claro. Ok, muchas gracias, Roberto, muy amable. Siempre a la orden. Bueno, colegas, si no hay más preguntas, entonces como siempre les agradezco su tiempo, interés, dedicación, opiniones, intervenciones, consultas. Cuídense mucho, recuérdense que allá afuera ya no hay virus que no aparezca, mantengan las normas de prevención, cuídense mucho y vayan con Dios, ¿sí? Muchas gracias, Muchas feliz gracias, noche a buenas noches. todos. Gracias. Buenas noches. Cuídense, nos vemos. Buenas noches. Cuídense, buenas noches.